Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. En esta ocasión vamos a ver el tema de transmisión sin distorsión. Transmisión sin distorsión. Como lo han de imaginar, hace referencia a la transmisión de una señal a través de un sistema sin que ésta se distorsione. Vamos a ver cuáles son las características que definen esta cuestión y cómo se explica matemáticamente, ¿no? Se dice que un sistema LTI-ST tiene transmisión sin distorsión. Se dice que un sistema LTI-ST tiene transmisión sin distorsión. Si reproduce a su salida la misma forma de la señal de entrada. Máximo cambiando su amplitud e incorporando un retardo. Máximo cambiando su amplitud e incorporando un retardo. A ver, lo que dice aquí es que si un sistema para que sea considerado con transmisión sin distorsión, este tiene que recibir una señal de entrada y reproducirla tal y cual como la recibió, pero se admite que pueda cambiar en amplitud o desfasarla o incorporar un retardo. Entonces, si nosotros tenemos una señal x de t que ingresa a un sistema LTI-ST, tendremos como salida de dicho sistema la señal y de t, que va a ser igual a k, una constante k, que va a ser la constante que va a definir si se afectó o no la amplitud, o sea, si se amplificó o se redujo la señal de entrada, y la señal x de t menos t sub d, donde este aquí va a ser el retardo. Y lo que estamos haciendo es ya empezar a modelar matemáticamente lo que estamos diciendo. Nuestro sistema recibe la señal de entrada x de t, la va a poder manipular solo en la amplitud a través de esta constante, y le puede agregar un retardo a través de un desplazamiento a través de este retardo. Bueno, entonces, dicho esto, esta representación que tenemos aquí, también la podemos ver de otra forma. Nosotros tenemos que y de t es igual a k por x de t menos t sub t. Ese es el modelo. Esto aquí, si lo pasamos al dominio de la frecuencia, nosotros tendremos y de w es igual a k por Euler elevado a la menos j w t sub t por x de w. Lo hemos llevado al dominio de la frecuencia y aquí ya se representa el retardo a través de esta función exponencial. Aquí está el retardo, el t sub t. Aquí tenemos la señal x de w y la constante k. Solo es una otra forma de verlo, ¿sí? Ya hemos representado señales en esta materia a través de su representación en magnitud y fase.
Entonces si nosotros queremos determinar el h de w, que se define siempre como el y de w sobre el x de w, este va a ser el h de w. Este h de w se vería definido como la constante k por Euler elevado a la menos j w por t sub d. Ahora, este j menos j, solo el menos w por t sub d puede ser sustituido o representado por teta sub h de w. ¿Para qué? Para llevar esta representación del h de w a su representación definida por la magnitud y el desfasamiento o el ángulo. Entonces nosotros podemos decir que mi h de w se puede representar como su magnitud y su fase. Y esta es otra representación de lo que vendría a ser este tipo de sistemas, para que si existe una transmisión sin distorsión. Vuelvo y repito, este tipo de representaciones ya las hemos manejado antes, magnitud y fase. Bueno, o también visto como la magnitud y su representación compleja exponencial. Ahora, como esta constante, la constante k que estábamos revisando aquí, esta es una constante, entonces sucederá que en el espectro de amplitud nosotros tendremos la siguiente forma. Voy a ponerlo a otro color. El h de w, vamos a hacer la gráfica del espectro de magnitud versus w. Nosotros tendríamos que graficar la constante k, sea cual sea el valor de esta constante. Obviamente una constante solo es una línea, como función, es una línea, así deben saberlo de la parte matemática, representación de funciones. Esto es para que quede claro que en este caso, en este tipo de sistema de transmisión sin distorsión, como solo tenemos aquí una constante que lo cual hará que se incremente la amplitud o se disminuya la amplitud de mi señal de entrada. Entonces, al efectuar la representación del espectro de magnitud, como estamos graficando una constante, esta solamente será una línea, y el espectro de fase en cambio será una línea inclinada. Vamos a hacer el espectro de fase. Vamos a hacer la representación del espectro de fase. Esta vendría a tener esta forma, donde esta gráfica está definida por la pendiente, que es el retardo t sub t. En este caso de la representación que estoy haciendo, t sub t tiene un valor negativo, lo cual produce que tengamos una pendiente negativa o decreciente en la representación del espectro de fase. Aquí se evidencia menos w t sub t. Ya, vamos con un poco de teoría y luego un ejemplo. Distorsión de magnitud y de fase.
¿Qué dice esto? Si el espectro de magnitud de un sistema LTI-CT, si el espectro de magnitud de un sistema LTI-CT no es constante en el rango, constante en el rango de frecuencia de interés, entonces las amplitudes de las componentes de frecuencia serán alteradas por valores de diferentes ganancias o atenuación, por valores de diferentes ganancias o atenuación. Ya. Si el espectro de fase de un sistema LTI-CT no es lineal, en la banda de frecuencias de interés, a la salida de dicho sistema no se reproducirá de manera exacta la forma de onda de la señal de entrada. A la salida de dicho sistema no se reproducirá de manera exacta la forma de onda de la señal de entrada. Debido a los múltiples retardos que pueda tener. Debido a los múltiples retardos que pueda tener. Bueno, escuchen, analicen esta teoría. Hay veces en las que la teoría es algo que deben asumir, revisar y tratar de profundizar e interiorizar en ella por ustedes mismos. A continuación voy a desarrollar algunos ejercicios para que más o menos quede claro el tema de transmisión sin distorsión y cerrar el tema. Vamos con un primer ejemplo. En este primer ejemplo vamos a tener un sistema LTI-CT con una señal de entrada X de T y una señal de salida Y de T.
donde vamos a tener que el h de t que define nuestro sistema es de la forma seno de WC t sobre todo sobre pi t. O sea, esta es nuestra señal sin c, ¿verdad? Está en el dominio del tiempo. Y vamos a tener una señal x de t, o la señal x de t va a estar definida por la señal seno de a t todo sobre pi t. Estas son nuestras dos señales. Y nos preguntan, dado los casos, el primer caso, el caso A, si A es menor que WC y si A es mayor que WC. Y la pregunta es, ¿cuál caso es transmisión sin distorsión? ¿Cuál caso es transmisión sin distorsión? Esa es la pregunta. A ver, ¿cómo vamos a atacar este problema? La solución al problema es la siguiente. Ustedes saben que para obtener lo que vendría a ser y de t, el y de t es igual al h de t convolucionado con el x de t, pero el y de w es igual a h de w multiplicado por el x de w. Es más fácil, se multiplica. Entonces vamos a llevar las señales, tanto esta como la de acá, al dominio de la frecuencia primero, para hacer solamente esta multiplicación. Entonces obtengamos primero el h de t. Sabemos que el h de t es igual al seno de WC t sobre pi t. Obtengamos h de w a partir del h de t. Aplicamos la transformada de Fourier y como ya sabemos cuál es la transformada de este tipo de señal, que es como la del sin c, que su transformada de Fourier es igual a la señal de pulso. Entonces el h de w vendría a ser igual a la señal pulsante p definida en WC en función de W, de la frecuencia. Y si obtenemos a partir de la señal x de t, que en este caso es seno de at sobre pi t, le vamos a sacar su transformada de Fourier también, como también es una señal sin c, entonces decimos que el x de w es igual a la señal pulso de a de w. Entonces aquí tenemos las dos señales ya en el dominio de la frecuencia y son señales pulsantes. Cuando yo haga la multiplicación, o sea, cuando tenga y de w que es igual a mi h de w por mi x de w, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Vamos a analizar esto por casos. Primer caso, para el caso A, ¿qué decía el caso A? Si A es menor que WC. Si A es menor que WC. Entonces yo voy a tener dos pulsos aquí. La señal pulsante de mi h de w, que va a estar definida desde menos WC hasta WC, porque como vimos nos dio una señal pulsante de amplitud 1. Así que tengo una amplitud de 1. Y si yo hago, en este caso A es menor que WC, entonces cuando yo grafique la señal pulsante, la otra señal pulsante que es x de w, porque x también me dio una señal pulsante x, es esta señal pulsante en cambio tiene una longitud de a, entonces viene desde menos a hasta a, ¿sí? No creo que no es necesario que les haga recuerdo, pero la señal pulsante, este valor que está aquí, el WC, significa que el pulso de magnitud 1 va a estar definido desde menos WC hasta WC, con centro en 0. Y este aquí que tiene este valor de A,
también con magnitud 1 tendrá un pulso de magnitud 1 que va a estar definido de menos a hasta a con centro en 0, así es como se grafica. Entonces, si yo multiplico estas dos para obtener y de w, ¿qué ocurrirá? Como en este caso a es menor que wc, así lo he graficado, a es menor que wc, aquí tendré lo siguiente: cuando yo multiplique la primera con la segunda, esta región se elimina y esta región de acá se elimina. ¿Por qué? Porque aquí estaría multiplicando 1 por 0 y aquí 1 por 0 y aquí 1 por 1, y me quedaría como resultado de y de w, en este caso la señal x de w, o sea, sobreviviría la de aquí, el x de w, porque me quedaría solamente, ya el resultado de la multiplicación, solamente esta parte, una amplitud de 1 de menos a hasta a, que vendría a ser equivalente a la señal y de w, que en este caso sería igual a la señal pulsante con centro a en a de w, que esto es la señal x de w. Entonces, si esto es igual a la señal x de w, nosotros podemos ver que la señal x de w sobrevivió, por así decirlo, sobrevivió al sistema, o sea, pudo pasar a través del sistema y no se ha distorsionado. Entonces, en este caso, este debería ser la transmisión sin distorsión. Pero obviamente se me olvidaba que como tenemos x de w, que es igual al pulsante PAW, hay que tratar la transformada inversa para llevarlo otra vez al dominio del tiempo. Entonces, todo esto me dio y de w, ¿verdad? Ahora déjenme escribirlo mejor, para que quede bien formal, ¿no?, la respuesta. Obtuvimos y de w, que este y de w fue igual a p sub a de w, como lo vimos aquí. Le voy a aplicar la transformada inversa y esa transformada inversa me dará como resultado que y de t es igual al seno de at sobre pi t, pero al mismo tiempo esto es igual a la señal x de t, porque la señal x de t está definida de esa forma. Entonces, por eso, como la señal x de t sobrevivió al sistema, le decimos que es una transmisión sin distorsión. Ahora, pero ¿qué tal el caso B? En el caso B, nosotros tenemos... ¿Cuál es el caso B? En el caso B, según lo que dice aquí, caso B, si A es mayor que WC. Si A es mayor que WC. De igual manera, el valor de A está definido para la señal x de t. Es una señal pulsante con magnitud de 1 y centro en A es la señal x de w. Entonces yo grafico x de w, la señal A tiene que ser en este caso mayor. Entonces yo hago un pulso de magnitud 1 desde menos A hasta A, y esa es la señal x de w, que es igual a la señal pulsante con centro en A. Señal de magnitud 1, un pulso con centro en A. Y la otra señal es la señal del HT, que es esta, que es el sen, la acá obviamente, ya transformada. Magnitud 1 PWC. Esa es la señal del HW, que es igual a PWC de W. En este caso WC tiene que ser menor, entonces WC vendría a ser más pequeño que el pulso de acá y estaría definido desde menos WC hasta WC. Ahora, como yo debo multiplicar las dos, al multiplicarlas, de igual manera como lo hicimos hace un momento, aquí en este tramo de aquí multiplicaríamos 1 por 0, aquí 1 por 1 y en este tramo de acá 1 por 0.
dándome como resultado lo siguiente. Sobreviviría solamente la señal desde "-WC" hasta "WC", dándome como resultado la señal pulsante "PWC-W". Y asimismo podríamos decir entonces que para este caso y de W vendría a ser igual a PWC de W, que si le aplicamos la transformada inversa para ya dejarlo en el dominio del tiempo, tendríamos que Y de T es igual a la señal seno de WC T sobre pi t. Pero al mismo tiempo, esta señal ¿a qué corresponde? Esta señal corresponde a la señal h de t. Entonces nosotros podemos decir que y de t es igual al h de t. Entonces, como el h de t en este caso absorbió a la señal x de t, o sea, ya la señal x de t se perdió, esta vendría a ser transmisión con distorsión. Transmisión con distorsión para este caso. Y bueno, entonces ese es el primer ejemplo de transmisión sin distorsión. Bueno, el caso B que analizamos ahorita es transmisión con distorsión, pero es el primer ejemplo de este tema. Vamos a darlo hasta ahí. La siguiente clase analizaremos otros ejemplos, unos 2, 3 ejemplos más, y ahí pasamos al último tema, que es filtrado. Y ya con filtrado, luego de filtrado solo analizaremos unos cuantos ejemplos más y terminaríamos con el curso. Gracias por su atención, nos vemos.